Había dos campos separados por un camino estrecho. Uno pertenecía a un hombre agradecido con Dios. Cada mañana levantaba sus manos al cielo, cuidaba su tierra con esmero y daba gracias por cada brote verde que nacía. El otro campo pertenecía a un hombre duro de corazón que hablaba mal de su vecino, levantaba acusaciones contra él y deseaba secretamente que su cosecha fracasara. El hombre justo conocía el odio de su vecino, lo había escuchado murmurar su nombre, lo había visto señalarlo con desprecio. Más de una vez, al pasar por el camino, sintió el deseo de desearle lo mismo que él recibía: sequía, pérdida, ruina. Una noche, mientras oraba, el hombre justo dijo: «Señor, ¿por qué debo amar a quien me odia? ¿Por qué bendecir a quien me hiere y me desprecia constantemente?» Y Dios no respondió con palabras, sino con el amanecer. Al salir el sol, el hombre observó algo que nunca antes había considerado. El mismo sol calentaba su campo y también el de su enemigo. No eligió a quién alumbrar, no preguntó quién merecía su luz. Horas después, nubes oscuras cubriendo el cielo y comenzó a llover. La lluvia cayó sobre su tierra fértil y también sobre la tierra del hombre que lo maldecía. El hombre justo se quedó mirando largo rato hasta que comprendió. Dios no gobierna con rencor, no ama con condiciones, no bendice solo a los que le son fieles. Esa tarde vio a su enemigo luchando por enderezar una cerca caída por la tormenta. Por un momento el viejo impulso volvió a él y en su mente pensaba: que se las arregle solo, a ver cómo le hace. Pero recordó el sol, recordó la lluvia. Sin decir palabra, tomó sus herramientas y cruzó el camino. Con lluvia y en medio de una tormenta, ayudó a levantar la cerca. Reparó lo que estaba roto y antes de irse, dijo en voz baja: «Que Dios bendiga tu cosecha». El otro hombre quedó en silencio. No pidió perdón ese día. No cambió de inmediato, pero algo fue sembrado en su corazón. Esa noche el hombre justo volvió a orar. No preguntó por qué debía amar a su enemigo. Ahora entendía. Comprendió que el amar al enemigo no es aprobar su maldad, sino reflejar el carácter del Padre. Que orar por quien hiere no cambia siempre al otro, pero siempre transforma al que ora. Y entendió que cuando el amor cruza el camino que separa los corazones, los hijos de Dios comienzan a parecerse a su Padre, aquel que hace salir el sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justo e injusto. Desde entonces, aquel camino ya no fue solo una división entre dos campos, sino un lugar sagrado donde el amor venció al odio. Mateo 5, 43 al 48 dice: «Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto». Sí, hablar de amor es fácil. Hablar de amar al que nos hiere, eso ya es otra cosa. Amar al que nos lastima, al que habla mal de nosotros, al que nos guarda rencor o nos paga mal por bien, eso va en contra de nuestra lógica humana. Y precisamente por eso es una enseñanza central del Evangelio. Amar al que nos ama nos viene bastante natural. Responder con bondad al que nos trata bien es fácil, pero la Biblia no nos llama a un amor cómodo, superficial o condicionado. Nos llama a un amor que crucifica el orgullo, que vence el resentimiento y que refleja el corazón de Dios. Jesús nos llamó a un amor que genuinamente transforma. El amor auténtico no nace del sentimiento, sino de la obediencia a Dios mismo.
La Biblia no define el amor como una emoción pasajera, sino como una decisión guiada por Dios. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. El amor al enemigo no nace del corazón humano, nace del corazón de Dios. Por eso Jesús no dice si sienten ganas de amar, si se les apetece. Amen si se lo merece. Amen cuando no duela. No, Jesús dice amen a sus enemigos. Cuando Jesús dijo eso no estaba hablando desde la comodidad. Él sabía que muy pronto tendría todo el peso de una cruz caminando hacia el Calvario. El amor al enemigo no es una opción, es una identidad. En Mateo 5:45 Jesús dice: para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Aquí Jesús revela algo profundo. Amar al enemigo no nos convierte en hijos de Dios, sino que demuestra que lo somos. Cualquiera puede amar al que le conviene, pero solo aquel que ha sido transformado por el Eterno puede amar cuando todo en su carne le dice: no lo hagas. El amor genuino y real de Dios no nace del sentimiento, nace del Espíritu. Amar al enemigo revela a quién pertenecemos. Jesús conecta este amor con nuestra identidad espiritual. Mateo 5:45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. El mundo ama a quien lo ama, pero los hijos de Dios aman porque se parecen a su Padre. Recordemos claramente que Dios no nos amó cuando éramos justos, nos amó cuando éramos pecadores, y aún nos ama a pesar de todas nuestras fallas y malas decisiones. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cada vez que amamos a quien no lo merece, recordamos de dónde nos sacó Dios y cómo Él nos amó primero. Amar al enemigo no significa aprobar el daño. Amar al enemigo no significa justificar su maldad, ni negar el dolor que causó. No es minimizar lo que pasó, ni permitir abusos. Significa decidir no responder con el mismo veneno y dejar que Dios gobierne nuestra reacción. La Biblia nunca nos pide que llamemos bueno a lo que es malo. Amar no es justificar la ofensa, no es negar la herida. Jesús amó a quienes lo traicionaron, pero no llamó verdad a la mentira, ni justicia a la injusticia. Amar al enemigo significa renunciar al derecho de vengarnos y entregarle a Dios el juicio que solo a Él le pertenece. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando oramos por quien nos hiere, no estamos diciendo que lo que hizo estuvo bien. Estamos diciendo: Señor, confío más en tu justicia que en mi enojo. La oración es el campo de batalla del amor. Jesús no solo dijo amén, dijo también: oren por los que los maldicen, porque es difícil odiar a alguien cuando lo llevas constantemente delante de Dios. Hay que recordar siempre que esa persona seguramente pasó sus propios problemas y necesita ayuda también. Orar por los enemigos transforma el corazón propio, porque libera de la amargura, promueve el amor y la compasión y refleja el perdón divino. Este acto, que es puramente espiritual, busca el bien de la otra persona. Puede disminuir la hostilidad del enemigo y permite asemejarse más a Cristo. Trae como beneficio que libera de la amargura, la ira y el deseo de la venganza, permitiendo que el corazón se llene de paz, gracia y perdón, tal y como Dios lo desea para nosotros. Puede resultar en una disminución de la hostilidad y en ocasiones en la reconciliación, al permitir que Dios obre en su vida. También se cumple el mandato bíblico de amar a los enemigos y orar por quienes persiguen, reflejando la misericordia de Dios. Nos mantiene en la voluntad de Dios, reconociendo que la lucha no es meramente física, sino espiritual. Muestra la madurez espiritual que se diferencia de las reacciones naturales al maltrato, y esto sirve de testimonio, siempre confiando en que Dios interviene para cambiar situaciones y corazones.
No os venguéis vosotros mismos, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, en Romanos 12:19. Cuando oramos, dejamos de cargar un peso que nunca fue nuestro. La oración cambia cosas, pero primero nos cambia a nosotros. Cuando oramos por el enemigo, Dios sana nuestro corazón, rompe cadenas de amargura y nos libera del peso de cargar rencor. El resentimiento nos ata al pasado, pero la oración nos libera hacia el futuro. Jesús es el ejemplo supremo de este amor. Jesús no solo enseñó esto, lo vivió. En la cruz, herido, humillado, sangrado, crucificado y traicionado, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto está en Lucas 23:24. Jesús eligió amar hasta el final. Ahí entendemos que amar al enemigo no es debilidad, es el amor llevado a su máxima expresión. Si Cristo nos pidió amar así, es porque su Espíritu en nosotros lo hace posible. Siempre ten en tu mente la idea de que es posible, por más difícil que parezca. Además, no estamos solos en este llamado. El Señor no nos pide algo que Él no ya haya dado primero. Amar al enemigo revela el poder del Evangelio. Cuando respondemos con amor donde se espera odio, o con perdón donde se espera venganza, con oración donde se espera rechazo, el mundo se queda sin explicación. Ese amor no es humano, es divino. Juan 13:35 dice: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El Evangelio no se predica solo con palabras, se predica con vidas transformadas. Hoy Dios nos confronta con una pregunta sencilla, pero profunda. ¿A quién te está llamando a amar cuando duele? Tal vez alguien te traicionó, tal vez alguien habló mal de ti, alguien te ha dañado, tal vez alguien que aún guarda algo contra ti. Amar no borra el pecado, pero redime el presente y libera el futuro. El amor al enemigo es una victoria espiritual, no una derrota. El mundo dice: si amas, pierdes, y Jesús dice: si amas, vences. En Romanos 12:21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Amar al enemigo no lo absuelve, pero nos libera a nosotros. No siempre cambia a la otra persona, pero siempre cambia algo en nosotros. El amor es el arma más poderosa del reino porque desarma lo que el odio construye. Amar al prójimo cuando nos aman es fácil, pero amar cuando duele, eso solo puede hacerlo alguien que ha sido tocado por la gracia de Dios. Hoy el Señor nos llama a soltar la ofensa, el resentimiento, el deseo de justicia propia, la venganza, y a confiar en que el amor de Dios es más fuerte que cualquier herida, no importa qué tan grande haya sido. Que no se nos conozca solo porque creemos, sino por cómo amamos, incluso cuando nos cuesta más. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pidamos a Dios un corazón como el suyo, capaz de amar incluso desde la herida, porque ese amor no solo transforma al otro, nos transforma a nosotros. Vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Padre bueno y misericordioso. Venimos delante de ti reconociendo que muchas veces amar como tú amas nos ha resultado muy difícil. Tú conoces las heridas que aún duelen, los nombres y los rostros que vienen a nuestra mente cuando escuchamos la palabra enemigo, y las cargas que nos hemos llevado en silencio. Hoy, Señor, rendimos nuestro corazón delante de ti. Renunciamos al rencor, a la amargura y al deseo de venganza, y te pedimos que llenes esos espacios con tu amor. Danos la gracia de amar cuando duele, la humildad para perdonar cuando no entendemos y la fe para orar por aquellos que nos han herido, que nos han lastimado. Haznos libres de todo resentimiento y enséñanos a reflejar el carácter de Cristo en cada respuesta que demos. Que tu Espíritu Santo nos capacite para vencer el mal con el bien, y que al amar a nuestros enemigos, el mundo pueda ver que tú sigues obrando en nosotros. Recibe, Señor, nuestra entrega, transforma nuestro corazón y haznos instrumentos de tu paz.
En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios siga bendiciendo tu vida.